Y a partir de este momento, Montgomery al Día. Un programa presentado por el Condado de Montgomery con el objetivo de mantener a la población latina informada sobre todo lo que acontece en nuestro condado. Un espacio informativo para que usted obtenga acceso directo a los servicios de su gobierno local. Aquí da inicio Montgomery al Día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del Condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos una vez más a casa. Montgomery al Día, su programa galardonado a nivel nacional. Y como cada martes a las 2 de la tarde, acá su presentadora y portavoz hispana de este condado, Lorna Virgilí. Gracias por esa sintonía. Y hoy estamos de fiesta, estamos de celebración. Oh, there it is. Happy birthday. Estamos de cumple por acá. No es que Lorna se ponga más viejita, más madurita, es que Montgomery al Día. Hoy, gracias a Dios, cumplimos 5 años de estar aquí en el aire, de traerles a ustedes toda la información sobre los programas y servicios que tenemos en el condado de Montgomery. ¿Y quién mejor para celebrar este aniversario, este 5º aniversario, que nuestro jefe de la policía, el jefe Tom Manger, nos acompaña acá en los estudios en el día de hoy para abordar varios temas y también pues celebrar. Welcome, bienvenido, jefe. It's a pleasure to be here and happy birthday. Oh, thank you. Not to me, but to Montgomery al Día. I know you can speak a little bit of Spanish. Very little. Oh. I would be embarrassed to make a mistake, so I think I'll stick with English today. Okay, all right. Está como se ve un poquitito nerviosito, no nos quiere hablar en español, pero yo lo he visto a él hablando español en la Academia de Policías Hispana. I did hear you speak some good Spanish at the Police Academy for the Hispanic community. Yeah, that was, and I practiced that for hours to make sure that I could say it correctly. Exactamente, dice que ese día en particular practicó mucho. Pero bueno, vamos a estar conversando con nuestro jefe de la policía de varios temas que tenemos en la palestra acá a nivel local, y también vamos a celebrar un poquito con él porque también tenemos un evento muy importante esta tarde a las 5 de la tarde en la cual queremos invitar a nuestra comunidad. We're going to take a short break and we're going to be right back, and we're going to get into matters, some local stuff that is happening and that big celebration later today. No se vayan, ya regresamos. El mensaje de texto típico te distrae del camino por casi 5 segundos. Evita textear. Evita chocar. En el condado de Montgomery, la meta es reducir y reciclar el 70% de todos los desechos para el 2020. Al reciclar y reducir los desechos, conservamos los recursos naturales y mejoramos nuestra comunidad. Recicle en el hogar, el trabajo, la escuela y continuemos reciclando. Para información, llame a la División de Servicios de Desechos Sólidos del Condado de Montgomery al 311 o visite montgomerycountymd.gov/recycling. Continuemos reciclando. Recicle más ahora. Continuamos con más de su programa, Montgomery al Día. Sigue con ustedes, Lorna Virgilí. Bueno, muchísimas gracias por continuar ahí en sintonía. Hoy estamos celebrando nuestro 5º aniversario de traerles a ustedes este programa. Gracias por esa sintonía. Y nos acompaña nuestro jefe de la policía del condado de Montgomery, el señor Tom Manger, quien va a estar compartiendo con nosotros varias cositas en el día de hoy. I had to enter you again, so thank you for being here with us today. My pleasure. Not only celebrating our 5th anniversary of Montgomery today, but also to talk about some issues that obviously are of importance to our community, all of our county residents, and also the event that is going to take place later today. Mm-hmm. So let's get started with the current political climate in the nation, which it's our next door neighbor, the nation's capital. And you have been rather busy participating in a whole lot of community forums, dialogues, kind of talking to the community.
Yeah, there's with the executive orders that came out of the White House, there has been a great deal of concern in our community in Montgomery County about immigration issues. Estábamos conversando de que, bueno, como está el clima político acá a nivel nacional, pues y las órdenes ejecutivas en particular, han habido muchas preocupaciones sobre el tema migratorio en nuestro condado y él ha estado activamente conversando, sosteniendo diálogos comunitarios. And the president had certainly campaigned during the campaign season, had talked about being tougher on immigration. And so with these new executive orders, I think that the community, as well as the law enforcement community, is trying to understand just how those executive orders are going to change what we're doing in Montgomery County. Básicamente, el presidente durante el periodo de la campaña habló sobre la reforma migratoria, posteriormente el ejecutar todas estas órdenes relacionadas con el tema migratorio. La comunidad, al igual que los agentes de seguridad pública, la policía del condado en particular, pues están tratando de comprender cómo esto impacta de verdad. And the message that I have been repeating over and over is that the way we police in Montgomery County is not going to change. The way we deal with immigration issues in Montgomery County is not going to change. El mensaje que yo he estado continuamente repitiendo es el hecho de la manera que nosotros nos conducimos como policías y patrullamos acá en el condado de Montgomery. Eso no va a cambiar. You know, we have long had a policy where we do not ask people about their immigration status. Por mucho tiempo hemos tenido una política que no le preguntamos a las personas sobre su estatus migratorio. And what the police are interested in doing here is keeping all of our neighborhoods safe. So no one should worry about their immigration status because the people that we're focused on are the people that are committing crimes. Nosotros patrullamos los vecindarios y queremos dejar el mensaje claro de que lo estamos haciendo para mantener la seguridad, enfocados en las personas que están cometiendo crímenes, no en el estatus migratorio de nadie. But I think that there's still a great deal of fear in many of our communities, especially our immigrant communities. Pero también comprendo de que aún hay mucho temor dentro de nuestras comunidades, especialmente la comunidad inmigrante. And a lot of that comes from the fact that the federal government, ICE and Department of Homeland Security are talking about how they are going to be tougher in terms of trying to deport more people. Y yo creo que esto tiene que ver, pues, obviamente a nivel federal, como el ICE, el propio ICE y también la entidad de seguridad nacional, pues están hablando cómo van a ser un poco más recios con las deportaciones. But again, I can't emphasize strongly enough that while I can't control what ICE does, I do control what the Montgomery County Police do, and the way we police this community will not change. Yo obviamente no puedo controlar lo que hacen las autoridades federales, pero sí tengo control sobre lo que hacen las autoridades del condado de Montgomery y dejo claro que eso no va a cambiar. So based on that, you did talk about ICE. We've been talking and letting the folks know how Montgomery County collaborates and does not collaborate in a certain way with ICE. Once again, can you explain in what instances it is that Montgomery County Police Department does collaborate with ICE? Well, the way we collaborate with ICE is actually through our Department of Corrections. It's not the police, it's the Department of Corrections. Exacto, de la manera que colabora el condado de Montgomery con ICE, no es necesariamente la policía, o sea, no es la jurisdicción de él, es el Departamento de Correcciones y Rehabilitación. So the way that happens is if someone is arrested for a serious crime. Lo que ocurre es si alguien ha sido arrestado por un crimen serio, and they are fingerprinted. Through the arrest process, their fingerprints are taken. Y si durante el proceso del arresto, pues se le toman las huellas dactilares, those fingerprints are sent to the FBI, and the FBI sends them to the Department of Homeland Security. Esas huellas dactilares se le mandan al FBI y posteriormente eso es enviado al Departamento de Seguridad Nacional. So if ICE after receiving those fingerprints, if ICE determines that they are interested in talking to or they have an interest in someone that we've arrested.
Si ICE, una vez que reciben, obviamente, estas huellas dactilares, están interesados en hablar, contactar a esta persona que nosotros hemos arrestado, then ICE will call the Department of Corrections, call our jail, and ask if that individual is in the jail, and they may also ask when are they going to be released. entonces ICE llama directamente a la cárcel, a nuestro departamento de correcciones, y se hace la pregunta de cuándo esa persona va a ser puesta en libertad. And this, the names of people who are in our jail and the when they're going to be released is public information. So we do provide that. We not only provide that to the media, we provide that to other law enforcement agencies as well, including ICE. Y obviamente la información de cuando una persona es arrestada, pues esto es ya público y no solamente va a los medios de comunicación, a todas las personas que quieran tener acceso, sino también obviamente a las autoridades federales, a ICE. But I think it's important for everyone to understand that this applies only to people who have been arrested for crimes that they get fingerprinted for. Y esto es importante que se sepa que aplica solamente a las personas que han cometido crímenes por los cuales se les toman las huellas dactilares. So this would not impact someone who's reporting a crime, someone who's a witness to a crime, or someone who was just stopped for a traffic violation. Esto no impacta a ninguna persona de que es testigo de un crimen. Did you say witness? What was the other word? Witnesses. Witnesses, victims, Las víctimas. or anyone who's just stopped Exacto. for a traffic offense. Esto, por supuesto, no impacta a ninguna víctima de ningún crimen, a ningún testigo de ningún crimen y tampoco a alguien que le hayan parado por alguna infracción de tránsito. Okay. Let's talk about it. Is that how you want to wrap up this subject? Sure. Okay. Vamos a transicionar en el tema. Let's talk about this that you're wearing right here. Yes. Because I know there's been a current update, a recent update, I guess, to County Council. So give us a little bit of an update on the body-worn cameras. Las cámaras de video que portan los policías nuestros, que aquí él tiene puesta una. We have now nearly 1,000 police officers that are wearing these cameras. Ya hay 1,000 agentes del orden, policías del condado de Montgomery, que están portando estas cámaras de videos con ellos en sus uniformes. And these cameras, the officers turn these cameras on whenever they are doing any kind of police work. Y los agentes la encienden las cámaras cuando están haciendo cualquier tipo de trabajo policíaco. So, and just so that folks understand, if you and I were police officers, Are you recording me now? I am not. No, because if I was recording you, by law, I You would have to to tell you. me. Okay. Yes. Okay. Ellos, los policías, la encienden obviamente cuando van a hacer su trabajo policíaco y por ley tienen que notificarle a usted de que la cámara ha sido encendida. So if you and I are police officers and we're just having a conversation about work, I wouldn't necessarily have the camera on. But if we get dispatched to a call, when we get to that call, we would both be turning our cameras on. Exacto. Por ejemplo, si somos dos agentes del orden, dos policías, estamos conversando entre nosotros, pues las cámaras no van a estar encendidas. Pero si nos despachan a una llamada de emergencia, pues sí, al llegar las encendemos, lo que quiere decir que hay 1,000 agentes del orden acá en el condado de Montgomery que ya la están portando. Esto fue un pilot program, fue un programa piloto que se ha extendido. How many more police officers do you need to go through the training and to actually start wearing them? Are you done? Is this Pretty much done. I mean, Okay. every officer that works patrol is wearing a camera now. And even the officers that are in the police academy are being trained while they're in the academy, they're wearing these cameras. Exacto, ya casi el programa está concluido porque son los agentes del orden que están patrullando e inclusive los nuevos cadetes, los nuevos policías potenciales, digamos, que se están adiestrando en la academia, ya automáticamente están aprendiendo cómo utilizar estas cámaras. We just had a very tragic case a couple days ago where a man attacked one of my officers with a knife. Hace unos días tuvimos un incidente algo trágico donde un hombre atacó a uno de nuestros agentes del orden con un cuchillo. The officer ended up having to shoot the man,
And I know that those kinds of officer-involved shootings are of great concern to the community. El agente del orden, el policía, tuvo que dispararle al individuo y sabemos que cada vez que un policía dispara contra un individuo, pues es de gran preocupación para la comunidad. And fortunately, the officer did have his camera on, and it showed very clearly the man pulling a knife and coming at him, attacking him. So it was all there on video. Afortunadamente, el policía tenía la cámara de video pues rodando y salió muy claro de que este hombre vino con el brazo elevado y listo para herir al policía. Así que han servido bien. Let's talk about gang activity in the county. The county executive in this new FY18 proposed budget, he actually included 13 more police officers, 5 directed to some areas of the county to be specializing on gang activity, anti-gang activity. Do we have a problem in Montgomery County when it comes to gangs? You know, it's not a big problem, but we do have gangs here, and I think the biggest concern that I have is you have some very young men mostly who are making some very bad choices because when they choose to join a gang. Sí, le preguntaba sobre el asunto de las actividades pandilleras en nuestro condado, ya que el ejecutivo Ike Leggett en su presupuesto para el año 2018 agregó pues 5 agentes del orden adicionales para antipandillas. Dice acá el jefe de la policía, Tom Manger, de que sí, que hay cierto nivel, hay preocupación y que lo más triste es el asunto de estos jóvenes que toman la decisión de participar en las pandillas. You know, we see most of the gang activity that we see is in Silver Spring or some in Wheaton, in Gaithersburg, Montgomery Village, some in Germantown. So it's very specific areas of the county that we're seeing the gang activity. Hay áreas específicas del condado donde estamos viendo la actividad, que son, como mencionó, Silver Spring, Wheaton, Gaithersburg, Germantown y Montgomery Village. Don't worry, I'll get it. I got another point. Thank you, sir. Son las zonas que hemos estado viendo. Are these different gangs or specific ones? I don't want to put out a name out there myself, but... No, we have 2 kinds of gangs. Tenemos in 2 Montgomery tipos County. de pandillas en el condado de Montgomery. One, most of the gangs are neighborhood gangs. La mayoría son pandillas de vecindarios. And those are usually, again, young men, sometimes women, but mostly young men who live in a particular neighborhood that get together and form a gang. En algunos de estos casos, pues son jóvenes, hombres, varones. En algunos casos hay mujeres, hembras, jóvenes también, que son de vecindarios y se unen y forman su propia pandilla. And then we also have, I guess, what we would describe as ethnic gangs. That is, gangs that are formed by individuals who share a country of origin. Y también tenemos las pandillas que le llamamos pandillas étnicas, que son provenientes de un país específico y tienen sus pandillas acá también. But you know, the real focus that we have in Montgomery County is to try and prevent kids from joining a gang in the first place. El enfoque que tenemos acá en el condado de Montgomery es prevenir, para comenzar, de que los jóvenes pues se incorporen a las pandillas. You know, we work very closely with the schools and with the Department of Recreation to try and make sure we have good programs for these kids. Trabajamos muy estrechamente con las escuelas públicas y también el Departamento de Recreación para asegurarnos precisamente que los jóvenes tengan actividades positivas durante los horarios después del colegio primordialmente. But unfortunately, there is some gang activity that results in crimes being committed, and when these gangs are committing crimes, that's where the police really intervene, and we do our part by arresting the people that are committing the crimes. Y bueno, hay veces que las actividades pandilleras cometen crímenes y ahí es donde nosotros pues hacemos nuestra parte, el componente primordial que es arrestar, llevar a cabo arrestos. The Hispanic Police Academy. What was it? Just a few weeks ago, it was the second class that came to participate. It was a full house. It was approximately 50 Spanish speakers interested in learning more about the functions of the police department. And you were there. That was the day you spoke Spanish. And I thought you did really well. Well, thank you. I appreciate that.
Yes, the Community Academy for Spanish-speaking residents. La Academia Policíaca para los residentes de habla español. And we have been so delighted with the number of people that are interested in participating in the program. Nosotros hemos estado muy contentos con la cantidad de personas que han querido participar en este programa. When we had the first class, the first of this Community Academy, the enthusiasm with the first class was so much greater than we thought it would be. Cuando tuvimos la primera clase de los estudiantes que vienen, que cualquier persona que sea mayor de los 18 años residente del condado de Montgomery puede participar, pero vimos que había tanto entusiasmo con el deseo de participar que verdaderamente nos pusimos bien contentos. So we thought, well, we'll wait a few months to perhaps start a second one. There was such a demand for the next class. We had people waiting, saying, I want to go to this next class. We decided to do it immediately to start this second class. Exacto. And we have even more people who are interested. Había muchas personas tan interesadas para participar que pensábamos que íbamos a hacer la segunda clase unos meses más tarde, pero la terminamos haciendo seguido. Si usted está interesado en lo de la Academia Comunitaria de la Policía en Español, es para conocer un poquito, me give a little bit of background on what that academy is. Conocer exactamente un poco de las leyes y cómo opera nuestra policía en el condado. Puede participar, váyase al sitio web de nuestra policía del condado de Montgomery. We have about 8 minutes left, so let's talk about today's big celebration of sorts, honoring Sergeant Héctor Ayala. Héctor Ayala es un sargento de la policía que falleció justo hace 7 años mientras estaba trabajando acá en la policía, y hoy se va a nombrar la piscina de Glenmont Wheaton con el nombre de este sargento. Yeah, we're very proud and just this very emotional day for the friends and family of Sergeant Ayala as they are naming the pool in Wheaton Glenmont Pool after Sergeant Ayala. Hoy es un día de reconocimiento, obviamente, y estamos enorgullecidos. También es un día muy emocional para los familiares y los amigos de Héctor Ayala, porque la piscina se va a nombrar. Un joven de 31 años que ha sido el primer hispano en fallecer mientras cumplía su deber acá como policía del condado de Montgomery. Esto fue un día como hoy, en el año 2010, y hoy se le va a honrar su memoria, pues nombrando precisamente la piscina de Glenmont, que era el área donde él trabajaba. When Sergeant Ayala was killed in the line of duty, he left a wife, a 1-year-old son, and his wife was expecting with triplets. Cuando él falleció en el cumplimiento del deber, su esposa estaba embarazada, tenía trillizos y ya tenía un hijo de 1 año de edad. His wife, Melissa, is just such a strong, courageous woman, and she has 4 of the most beautiful children now that you would ever see. Very nice. La esposa de él, que se llama Melissa, la viuda, es una mujer muy fuerte, con mucho coraje, y tiene ahorita pues 4 hijos maravillosos a los cuales ella está obviamente criando. So we're hopeful that I know that Melissa is going to be there, and my hope is that her children will be there as well. Sabemos que Melissa va a venir hoy a compartir con nosotros. Mi esperanza es que también lleguen los hijos del sargento Ayala. And Lorna, this is not, while we're very sad about Sergeant Ayala, this is a celebration of his life and of his service to the community, and it's a real proud moment for us. Aunque obviamente hay cierto nivel de tristeza por la pérdida del sargento Ayala, pero esto es una celebración de su vida, de lo que él aportó a la comunidad, y por eso es que están invitados todos los miembros de la comunidad. Cualquiera que quiere llegar puede llegar hoy. So the community, it's welcome to come and participate. Yes. 5 o'clock today. Pueden llegar hoy a las 5 de la tarde en la piscina de Glenmont. La dirección específica, si la necesitan, es el 3201 de la Randolph Road. 3201 de la Randolph en Wheaton, la parte que da hacia la avenida Randolph, y va a estar presente obviamente nuestro jefe de la policía, también nuestro ejecutivo Ike Leger, y va a estar el concejal Mark Ehrlich y la concejal Nancy Navarro,
quien es la que representa esta zona de Wheaton, de Glenmont también. So it's an open invitation for our community to come in, participate, rejoice, and perhaps meet the family as well, and you. Yes, and we're there to honor the memory and service of Sergeant Ayala. Estamos ahí para honrar la memoria y el servicio del sargento Ayala. Así que ya saben, es hoy puntual a las 5 de la tarde. Va a ser este honor, esta dedicatoria al sargento Ayala, el primero hispano en fallecer en el cumplimiento del deber acá en nuestro condado de Montgomery. Todos están invitados, por supuesto, van a estar nuestras autoridades y, como acaba de decir nuestro jefe de la policía, es un recordatorio, pero también una celebración de los aportes de este joven que, bueno, falleció exactamente hoy, hace 7 años. Well, thank you. We have a couple of minutes left today. Andrea, can you tell her to hurry up? We only have 2 minutes left. We have a couple minutes left. Oh, I think they're coming. All right. So today is a very special day because you're here because we're celebrating Sergeant Ayala later on in the day. But also, we're obviously celebrating the 5th year anniversary of Montgomery al Día. And we always do it with cupcakes. Okay, well, that's great. I came on the right day. We always do it with cupcakes, so here are your cupcakes. Very nice. And here are my cupcakes right here. We always do our celebrations like this. And come here, guys, come here, come everybody. And this is a good opportunity para darle las gracias. We want to thank everybody. We always do this. One more year. We pulled it another year in the air. Las gracias, obviamente, a nuestro ejecutivo, Ike Leggett, quien verdaderamente ha tenido la visión de querer que este programa se mantenga al aire para nosotros poder llegar a ustedes con nuestros mensajes de información sobre servicios y programas en nuestro condado de Montgomery. Mi jefe, el director del Departamento de Información Pública, Patrick Lacefield, que verdaderamente es un bastión apoyándonos. A mi camarógrafo que está detrás de la cámara. I gotta mention my better half over there. Mi camarógrafo detrás de las cámaras, Andrew Dustin, que lleva 5 años conmigo tratando de aprender español. You've been for 5 years trying to learn Spanish, right, buddy? He failed. No, he's actually great. Acá tenemos a Sonia de Radio América, a Samuel, a esta bella interna. Por acá tenemos a Patricia, que ella es nuestra productora. Y detrás de los estudios, detrás de las cámaras en el estudio, tenemos a Joelle Motterman, que es nuestra editora, a Tracy O'Connor, que es nuestra gerente del canal de cable, porque esto se ve en el canal de cable. Y también tenemos a Michael Bruin, que nos ayuda a veces de productor y también de camarógrafo. Así que gracias a todo el equipo. Thank you for being here. I have to thank everybody, you know? Yes, that's 5 years. So when do we get to... Oh, now you got your cupcake. Y gracias, Radio América. Y por supuesto, a ustedes, nuestros radioyentes y también nuestros televidentes. Un gran abrazo. And thank you for sharing this moment with us today. It's very humbling. Gracias. Buenas tardes. Yo regreso el próximo martes. Y hasta aquí su espacio, Montgomery al Día. Gracias por su amable sintonía y será entonces hasta el próximo martes a la misma hora por esta su emisora. En el condado de Montgomery, la meta es reducir y reciclar el 70% de todos los desechos para el 2020. Al reciclar y reducir los desechos, conservamos los recursos naturales y mejoramos nuestra comunidad. Recicle en el hogar, el trabajo, la escuela y continuemos reciclando. Para información, llame a la División de Servicios de Desechos Sólidos del condado de Montgomery al 311 o visite montgomerycountymd.gov/recycling. Continuemos reciclando. Recicle más ahora. ¿Sabía usted que existen más de 10,000 números telefónicos en el gobierno del condado de Montgomery? Bueno, ahora solo debe recordar el número 311 para cualquier llamada que no sea de emergencia. El 311 es el sistema de información vía telefónica que ofrece el gobierno. ¿Necesita información? ¿Tiene algún problema con un servicio del condado? ¿Desea localizar a algún departamento o agencia del gobierno? Entonces, marque el 311. El centro de operadoras está abierto de lunes a viernes desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche.
El sitio de internet está disponible las 24 horas al día.